Muy buenos días amigos, ya nos encontramos hoy en un programa más de La Travesía Ecuador a través de los canales digitales de La Travesía y Radio Área Deportiva 99.3 FM y hoy estamos con un invitado muy especial nominado a Personaje del Año. Vamos a ir viendo un poco por qué esta nominación y ya le tenemos ahora aquí virtualmente desde Londres. Tenemos ya a nuestro querido amigo Luis Felipe Tillería, concejal de Londres y quien está nominado a Personaje del año 2024 en La Travesía. ¿Cómo está Luis Felipe? Muy buenos días. Sí, buenos días. Bueno, antes que nada, pues un saludo migrante a todos nuestros compatriotas que nos ven desde Italia, España, Inglaterra, Estados Unidos, el resto de Latinoamérica, y a todos nuestros amigos que nos ven en todo el Ecuador. Un placer estar aquí, Daniel. Gracias también por aceptar esta nominación y aceptar como tal esta entrevista. Conocemos un poco su trayectoria, migrante, concejal de Londres. Eso nos impacta mucho. Queremos saber un poquito más. Si nos puede comentar, por favor. Sí, bueno, bueno, yo nací, crecí en Guayaquil, estuve pues allí hasta los 19 años de edad, luego fui a Estados Unidos a estudiar la universidad. Regresé efímeramente, fui profesor universitario de la Universidad Católica de Guayaquil y buscando profundizar mis estudios, luego vine a Inglaterra. Y en Inglaterra, pues como muchos migrantes, empecé desde abajo, limpiando oficinas, siendo reponedor de perchas en un supermercado y poco a poco fui ascendiendo, logré pagarme la maestría en finanzas y banca. Y al salir, pues conseguí trabajo un poco más de lo mío en un banco. Estuve trabajando en el banco, arranqué desde cajero, llegué a ser gerente de banca privada en uno de los principales bancos del mundo, el Royal Bank of Scotland. Y bueno, luego empecé una empresa, arrancó como un cachuelo, pero poco a poco fuimos organizándonos un poquito más. Es muy fácil hacerlo aquí. Y ya para el 2022 había armado también incluso una fundación ayudando a los migrantes y decidimos pues devolverle un poquito a lo que tanto ha dado esta ciudad de Londres a muchos compatriotas y a mi familia, entrando en política. Bueno, en política aquí se entiende como un sacrificio, más o menos como cuando uno dedica un día a la semana para ayudar en la iglesia o cuando uno dedica pues una tarde a la semana para ayudar en el club de fútbol de los hijos. Asimismo, pues uno no lo hace para ganar dinero. Nosotros recibimos, los concejales, el equivalente a medio salario mínimo vital. O sea, si fuera por plata, es más rentable incluso conseguirse un trabajo de ascensorista. Bueno, me imagino que uno no sudará allí. Con lo cual, ese es el espíritu de servicio que se tiene aquí en la política. Es el distrito metropolitano más rico del mundo en términos per cápita. Sin embargo, los políticos ganan medio salario mínimo vital. Esa es una de las cosas, por ejemplo, que nosotros quisiéramos que el Ecuador adapte, que los políticos en Ecuador no ganen, por ejemplo, los asambleístas 13 salarios mínimos vitales, sino reducirles el sueldo a un máximo de 3 salarios mínimos vitales, por ejemplo. Y otras reformas en las cuales nosotros queremos aplicar el modelo que aplicó el primer mundo cuando no era primer mundo, para que las oportunidades estén en Ecuador, para que el primer mundo esté en Ecuador. Así es, Luis Felipe, pues felicitaciones por este honor de servir también allá, ¿no? Lejos del Ecuador, pero en la ciudad que, como usted dijo, le dio mucho, ¿no? Hablando un poco también de esta nominación que le estamos dando, le esperamos el 1 de diciembre en el Hotel Marriott a las 11 de la mañana para recibir este reconocimiento, tanto de la prensa nacional como internacional. Gracias por estar también pendiente de esta invitación y contar con usted. Luis Felipe nos hablaba del primer mundo, ¿no? Qué difícil es esa palabra a veces para los ecuatorianos entenderlo o imaginarse tal vez de salir de este tercer mundo. ¿Usted tiene algunas propuestas para nuestros amigos que nos escuchan a través de Área Deportiva 99.3 FM y en la Travesía Ecuador? Luis Felipe Tillería está como candidato a la presidencia del Ecuador por el partido Avanza. Y cuéntanos un poquito sobre esas propuestas, que como le digo, a veces nos suena como un poco disruptivo, ¿no? Llegar al primer mundo. Bueno, eso de alguna manera se ha hecho más difícil en los últimos 45 años. La clase política que hemos tenido nos ha distanciado aún más del primer mundo. Ponemos un ejemplo, por decirlo así. En el año 1975, la diferencia entre el PIB de Inglaterra y el PIB de Ecuador era 4-1. Es decir, nos iban ganando 4-1. La lógica sería que si nuestros políticos lo han hecho bien,
estuviéramos un poquito más cerca. La diferencia sería 2-1 o estuviésemos por alcanzarlos, pero no. Más bien ahora la diferencia entre el PIB per cápita de Reino Unido y el de Ecuador es de 6-1. Lamentablemente somos un país en vías de subdesarrollo, ni siquiera en vías de desarrollo, con lo cual nosotros necesitamos resetear este sistema. Lo que han hecho los políticos en los últimos 45 años ha sido destrozar el Ecuador y destrozar todas las oportunidades. Nosotros queremos llegar, resetear el sistema, que se vayan todos los de la vieja clase política y comenzar a incluso abrazar las ideas de la libertad a través de una nueva constitución que entierre en el tacho de la basura de la historia a la constitución de Montecristi del 2008. Necesitamos una constitución que se adapte mejor a los nuevos tiempos, que deje de ser una camisa de fuerza para el progreso, que deje de ser garantista para los criminales y que comience a garantizar la propiedad privada de las personas de bien, la vida de las personas de bien. Y en ese sentido nosotros queremos caminar. Tenemos una reforma política, una reforma económica que nos enrumbe al primer mundo y una reforma en materia de seguridad que proteja a los ciudadanos para que los ciudadanos de bien sean los que están tranquilos y que quienes estén en ascuas sean los delincuentes. Hablando un poco sobre este tema de la seguridad que tanto estamos viviendo en el Ecuador, la inseguridad, ¿no es cierto? En años pasados no era así, pero ¿cómo ve? ¿Cuál es su plan, por ejemplo? ¿Qué medidas tomar en cuanto a la seguridad? Bueno, nosotros tenemos un plan al que denominamos el plan de artillería contra la delincuencia. Y nuestro plan de artillería contra la delincuencia lo resumimos así: es una lucha frontal y sin cuartel contra el crimen organizado, contra la delincuencia. Ese plan, afortunadamente, tenemos a una experta en seguridad en la papeleta. Nuestra vicepresidente, Carla Rosero, es experta en seguridad y conjuntamente con un equipo especialista en la materia vamos a implementar el plan de artillería contra la delincuencia. ¿Y de qué se trata? ¿Con qué se come? Básicamente tiene 5 ejes. El eje número 1 es el control territorial. De nada nos sirve decir políticamente que estamos luchando contra la delincuencia si al final la señora María, que nos llamó el otro día y estuvo conectada en un Zoom, nos decía cómo al hijo, por ejemplo, lo vacunaban cada vez que entraba y salía del barrio. Tenía que pagar $2 de entrada y $2 de salida para ir a trabajar. Entonces así, bueno, pues el joven no va a tener gran motivación de salir a trabajar. Más bien va a estar seducido en volverse uno de los vacunadores y que a él le paguen esos $2 de entrada y de salida. Si nosotros no controlamos el territorio, flaco favor le estamos haciendo a los emprendedores, a los pequeños comerciantes, a las personas de bien que se ganan el pan con el sudor de su frente. Pero ¿cómo vamos a controlar el territorio? Vamos a incorporar los más de 100.000 reservistas, incluyendo las Fuerzas Armadas, al control territorial. Nosotros queremos que no sea previo convocatoria de estado de excepción. A través de nuestra reforma constitucional queremos que las Fuerzas Armadas y la policía controlen efectivamente todo el territorio. Así comenzaremos a echar a un lado a los vacunadores, a las personas que le roban la paz a las familias ecuatorianas. Pero no solamente se trata de controlar el territorio, también tenemos que controlar las cárceles, porque hoy por hoy las cárceles son las oficinas del delito, son los centros de mando del crimen organizado. ¿Y cómo lo haremos? Vamos a eliminar el SNAI, porque al SNAI se le fugan los más buscados. Lo que queremos es que a través de nuestros más de 100.000 reservistas comencemos a rotarlos y a controlar las cárceles permanentemente. Y para generar recursos, también lo que queremos es que los presos comiencen a trabajar para su comida, para su vivienda, que comiencen a trabajar y ahí podrían tener acceso a cierta reducción de penas, etcétera, etcétera. Pero en el momento en que trabajen como chinos, comenzarán a devolverle al Ecuador la paz que tanto le han quitado. Pero un tercer punto es un punto social. Nosotros queremos que vuelva la premilitar en los colegios y el servicio militar para los jóvenes. No le encontramos ningún pecado de que el día de mañana un joven aprenda a levantarse a las 5:30 de la mañana, a andar bien uniformado, bien planchadito, a hacer ejercicio, a fortalecer su cuerpo y su alma, a aprender valores, el amor a la patria, la honorabilidad que tanto se ha perdido, que aprenda una profesión, cosa que cuando salga de su servicio militar sepa una profesión y pueda tener un pequeño emprendimiento o se meta a estudiar la universidad, que aprenda la disciplina. Como cuarto punto, nosotros tenemos la diplomacia contra el
crimen organizado. Y esta diplomacia de la lucha contra el crimen organizado significa que vamos a elevar a un funcionario a un nivel de co-canciller para que recorra el mundo hablando con diferentes cancilleres de diferentes partes del mundo para firmar acuerdos de comercio con todos los ejércitos, perdón, acuerdos de cooperación militar con todos los ejércitos del mundo, con el ejército de Reino Unido, de Bélgica, de España, de Italia, que son los principales damnificados del envío de drogas, con el ejército de Estados Unidos, de Israel, de Corea del Sur, para que entre varios ejércitos le demos una lucha efectiva y fuerte y frontal contra el crimen organizado. Y como último punto, pues por de nada sirve capturar a los enemigos y dejarlos libres, ponerlos enfrente de un fiscal y dejarlos libres, y que un juez les deje libres. Nosotros necesitamos devolverle a la ciudadanía el quehacer justicia. Si nosotros le devolvemos a la ciudadanía el quehacer justicia, otro gallo cantaría, porque de nada sirve que un delincuente o un evasor tributario soborne al juez o amenace al juez, porque así nunca va a haber justicia. Lo que queremos es volver al sistema de jurados de 1935 en Ecuador, porque actualmente está presente en Estados Unidos y en Europa y en Reino Unido. Y de esa manera el juez ya no decide. El juez puede guiar el juicio, pero quien decide va a ser la ciudadanía a través del jurado de ciudadanos. 15, 20 miembros que vayan rotando constantemente, y así se le va a hacer 20 veces más difícil al evasor tributario sobornar a alguien o al delincuente. Entonces la ciudadanía va a tener el que hacer justicia en sus manos. Cuéntenos un poco también sobre el tema, bueno, lo que estamos sufriendo en el Ecuador, ¿no? El momento de la energía, los cortes de suspensión eléctrica, que es un problema bastante fuerte para la economía ecuatoriana, para la salud, y estamos viviendo, incluso para los comunicadores, tenemos que buscar sitios para poder hacer las entrevistas, es un problema de todos. ¿Cómo usted va a trabajar o cuál es la solución para estos problemas energéticos? Bueno, tenemos dos planes. El primer plan es algo emergente. El segundo plan es algo que nos garantizaría ser exportadores de energía. El primer plan, que es la emergencia, estamos hablando de la generación de por lo menos la mitad del déficit a manos de la empresa privada, de las familias, de la iniciativa de múltiples familias ecuatorianas. ¿Cómo lo vamos a hacer? En cuanto nos sentemos en Carondelet, lo que vamos a hacer es liberalizar la importación de cualquier tipo de paneles de energía solar, cualquier kit de generación de energía fotovoltaica. Es decir, todo tipo de impuestos. Yo entiendo que ahora tienen ciertas excepciones, pero igual pagan, por ejemplo, impuesto a la salida de divisas. En cuanto a baterías de almacenamiento de la energía, todo quedará totalmente libre de impuestos para que los ciudadanos puedan instalar estos equipos en sus casas. Y yo le hago un número. Una familia promedio de clase media alta que consume 1.000 kilovatios al mes necesita generar 1.000 kilovatios al mes, ¿no? En sus techos, en sus paneles de energía solar. Si usted multiplica eso por 30 familias, estamos hablando que al mes estarían generando 30.000 kilovatios, es decir, 30 megavatios en las 30 familias al mes. Es decir, al día están generando entre las 30 familias 1 megavatio. Si nosotros logramos que 500 veces eso, que 15.000 familias lo hagan, que importen sus paneles solares y que los instalen, nosotros estaríamos cubriendo allí 500 megavatios. Eso es exactamente lo mismo que le hemos tenido que importar a Colombia. Y lo pudiésemos hacer con las familias. Pero claro, estos equipos muchas veces no son baratos. No todas las familias tienen debajo del colchón $3.000, $4.000 para instalarlo. Allí entra el Estado. No para prestar la plata, no para dar un bono, no para dar un regalo, especialmente a una familia de clase media alta, sino que lo que haríamos sería garantizar, dar una garantía bancaria para que las familias puedan ir a cualquier banco. Se endeudan con el banco, diga usted los $3.000, $4.000 que les cuesta el equipo, y en lugar de pagar la planilla, van a terminar pagándole $40, $45 mensuales al banco. De esa manera, estas familias, estas 15.000 familias, ya no consumen esos 500 megavatios que hoy por hoy se los estamos importando a Colombia. Ya estas 15.000 familias no son parte del problema.
ya le alcanza el resto de electricidad a otras familias. Y yendo más allá, si estas familias tienen excedentes, bien, esos excedentes se los podrán vender a la red y comenzarán a ser parte de la solución. ¿Cuál es nuestra ruta a largo plazo? Nosotros queremos liberalizar el sistema eléctrico. Que el día de mañana, por ejemplo, pueda venir una empresa española e instalar 100, 200, 300 hectáreas de paneles solares en la costa ecuatoriana, donde hay 12 horas de sol garantizado todos los días del año. No ocurre lo mismo en los polos, donde en Alaska, por ejemplo, hay ciudades que tienen 6 meses de día y 6 meses de noche. Nosotros sí podemos ser eficientes en producción de energía solar. Pero que esta empresa pueda venderle directamente a las comunas que tiene al lado. Puede venderle quizás en Gabao, o puede instalarse otra empresa cerca de Tosagua, en Manabí, o en la Sierra Ecuatoriana. Pero que para que no abusen con los precios, pues pueda venir una empresa francesa e instalar y llenar la cordillera de los Andes de torres de energía eólica y vender esa energía eólica a diferentes industrias o diferentes familias, y que entre las dos compitan. O que venga una empresa de Islandia y pueda aprovechar la energía geotérmica que puede salir de 44 de nuestros 84 volcanes. El Estado quizás no tenga plata para invertir en todo eso, pero la empresa privada sí. Y afortunadamente Ecuador, al ser un país relativamente pequeño en extensión territorial, fácilmente puede tener una transmisión muy eficiente. Ya vemos que en Colombia la electricidad es más cara. Bien, pues podemos proveerle nosotros a Colombia y no esperar a que ellos nos vendan con sobreprecio. Pero más allá de eso, también tenemos la capacidad de generar energía nuclear. Un solo reactor puede proveernos de 10.000 megavatios. Una planta. Eso significa el doble de lo que necesita Ecuador. Una. Ahora, lo raro de la energía nuclear es el uranio. Se necesita uranio para que funcione. Y el uranio es escaso en el mundo. Pero Ecuador es tan bendito que en la cordillera del Cóndor tenemos uranio. Entonces, si nosotros comenzamos a aprovechar la biomasa y a generar electricidad de los residuos, de la basura, si nosotros comenzamos a aprovechar nuestro potencial de energía solar, de energía geotérmica, nuestro potencial de energía hidroeléctrica también, tenemos el triple de potencial de lo que actualmente tenemos instalado. Es decir, nosotros pudiésemos triplicar el número de hidroeléctricas si tan solo le abriríamos a la empresa privada y le decimos, bien, vente, si quieres armar una hidroeléctrica, mira, aquí tenemos estas montañas y estos afluentes. ¿Cuál es el pecado de que ellos inviertan y ellos vendan su energía? Si es que de alguna manera... Este tema es importante, perdón que le corte, en el tema de que entren empresas privadas, por ejemplo, ¿no? Incluso internacionalmente, algún momento yo escuché una de sus exposiciones cuando fue el lanzamiento en el hotel en Amazonas y Roca, ¿no? Estuvimos ahí presentes en su lanzamiento como la candidatura. Y usted decía también el tema con los bancos, ¿no? Abrir también la competencia a los bancos internacionales. Claro, ¿Cuál es el problema actual? ¿Por qué no se puede tener banca internacional? ¿No se puede tener empresas privadas que den energía eléctrica? ¿Y cómo cambiar eso también para que la gente pueda saber? correcto. Entonces, lo arrancaremos en el momento en que nosotros convoquemos a la nueva constitución, a la constituyente que redactará la nueva constitución. El problema principal es la camisa de fuerza que significa la constitución del 2008, en donde los políticos, para seguir robando por parte de la administración de estas empresas públicas, le han llamado sectores estratégicos, para decir nadie se nos mete en el negocio. Es decir, el Estado no tiene plata para invertir y por eso tenemos apagones, pero no deja que otro venga a invertir y a darles la solución a los ciudadanos. No, le llamaríamos la bestia del hortelano, que no invierte ni deja invertir. Por eso tenemos apagones. No es porque no haya suficientes ríos en Ecuador, no es porque no tengamos suficientes montañas o suficientes volcanes, o porque no tengamos uranio o porque no tengamos sol. Aquí el problema es el sistema. Un sistema en donde el Estado dice, yo solito soy el único que puede invertir y no tiene plata para invertir. Entonces, para el sector financiero es un tanto diferente. Tenemos también impuestos. El problema es el estatismo, sí, pero no desde el punto de vista constitucional. Lo que nosotros tenemos que hacer
es eliminar el impuesto a la salida de divisas y eliminar cualquier tipo de leyes que no permiten que la banca internacional venga. En Ecuador ya existía los bancos internacionales. Ya había Citibank, ya había Amrobank, ya había Banco Holandés Unido, Bank of America, Lloyds Bank de Londres. Y poco a poco se fueron yendo porque lamentablemente ese oligopolio bancario que pertenece a 5 familias que son dueñas del 90% de los depósitos, comenzaron a través de ese estatismo, en donde con quien tienen un pacto mercantilista, comenzaron a hacer leyes en donde decían que los bancos internacionales necesitaban 5 veces el requerimiento de capital que un banco local. Y así, cuando el partido arranca 5-0, nadie quiere competir. Entonces, si es que usted pone 2 equipos de fútbol y a uno le dice, bueno, pero tú arrancas con 5 jugadores menos, no es justo. No todo el mundo va a ir a competir. Nosotros queremos liberalizar el sistema financiero, que Ecuador se convierta en un centro financiero internacional, abrir la competencia a la banca extranjera y que a Ecuador lleguen 400 bancos. Lo podemos hacer, si no nos vamos muy lejos. En Panamá hay cerca de 100 bancos y es 4 veces más pequeño que Ecuador. Y también tenemos una economía dolarizada. Por esa regla de 3 nosotros pudiésemos tener tranquilamente 400 bancos. ¿Y cómo sería de diferente la fiesta si es que tuviésemos 400 bancos, bajase la tasa de interés y el ecuatoriano promedio puede endeudarse a 30 años plazo en un crédito productivo al 3% de interés anual? Y le explico cuál es la diferencia ya en plata. Un crédito de $40.000 para arrancar un comercio o para arrancar una producción agrícola. Un crédito de $40.000, si usted lo saca hoy por hoy a 5 años plazo, que es lo máximo que le prestan, al 25% anual. Yo sé que la tasa máxima es hasta el 30%. Pongámoslo al 25% para explicar por qué 25 no funciona. Uno pagaría de cuota $1.175 mensuales. Pero ¿qué pasaría si estuviésemos en un centro financiero internacional con 400 bancos y la tasa sería del 3% anual a 30 años plazo? Como en Europa, como en Estados Unidos, como en Corea del Sur, como en Panamá. Por los mismos 40.000, en lugar de pagar 1.175, se pagaría simplemente $168. En lugar de 1.175, se pagarían $168. Esa es la diferencia entre trabajar solamente para el banquero o poder pagar la cuota con los mismos 1.175, poder pagar la cuota de 168 y generar 2 empleos. Esta es la reactivación económica que pudiésemos tener rápidamente. Pero además de eso, nosotros queremos que Ecuador sea un centro tecnológico internacional y un centro logístico internacional. A través de nuestro programa de la gran devolución de las empresas públicas, nosotros queremos generar recursos para invertir en infraestructura del primer mundo. En, por ejemplo, más carreteras y un tren de alta velocidad que una Quito, Riobamba, Guayaquil en 1 hora 50 minutos. De esta manera, va a bajar el costo de producción y los costos de transporte de nuestros productos. Porque en el momento en que tú tienes un tren, en el tren, un tren de carga lleva a lo equivalente a 240 contenedores. Eso más o menos equivale a 600 camiones con un conductor. Por eso es que en el primer mundo muchos precios son más bajos. La ropa, muchas veces ciertos alimentos, las frutas. Eso es lo que queremos para Ecuador. Pero también un centro tecnológico internacional que se enfoque en duplicar la producción por hectárea en nuestras cosechas de arroz, en nuestras cosechas de maíz, de trigo. Porque de esa manera, en el momento en que los agricultores tengan una tasa de interés más baja y que tengan el doble de producción por hectárea, comenzarán a ser más prósperos y comenzarán a producir en todo el país. Hoy por hoy Ecuador tiene 5 millones de hectáreas productivas. ¿Cuál es la extensión territorial de Ecuador? Ecuador tiene un territorio de 252.000 kilómetros cuadrados. Eso equivale a 25 millones de hectáreas. Yo entiendo que hay ciudades, yo entiendo que hay montañas y lugares donde no se puede producir. Pero si tan solo nosotros, en lugar de producir 5 hectáreas de las 25 millones, en lugar de producir 5 millones de hectáreas de las 25 millones, triplicaríamos el número de hectáreas, porque tenemos mejor tecnología, porque abrimos las puertas a tecnología extranjera, porque abrimos la puerta a la banca internacional que logre prestarnos a 30 años plazo al 3-4% de interés anual, y comenzaríamos a ser productivas 10 nuevas millones de hectáreas, es decir, 15 millones en total. ¿Qué significa que comencemos a producir en 10 millones de nuevas hectáreas? Si usted le pone
2 empleos por cada hectárea, que es el promedio. Estamos hablando de 20 millones de puestos de empleos. Claro, algunas personas dicen, no, hizo los números mal. No, 20 millones de nuevos empleos. Es decir, no hubiesen ecuatorianos para tanto empleo. Esto parecería una locura, pero así es el primer mundo. No hay ingleses para tanto empleo. Por eso tienen que venir aquí gente de Camerún, gente de Pakistán, de China, de Colombia, de Ecuador, de Chile, de diferentes países del mundo, a llenar esas plazas laborales. Así funciona el primer mundo. Así funciona España, Italia, Estados Unidos. Países que en algún momento fueron incluso más pobres que Ecuador, pero cuando hicieron estas reformas comenzaron a tener más oportunidades que gente. Eso es lo que queremos a largo plazo para Ecuador. Y eso Cuéntenos solamente se un logra poco, Luis arrebatándole el Felipe. poder a los políticos y dándole más poder a la ciudadanía. Luis Felipe, ¿cómo llegar con estos mensajes? ¿Cómo llegar con esta propuesta a la gente en el Ecuador? Luis Felipe, pues en este momento no es tan conocido, ¿no es cierto?, acá dentro del Ecuador. ¿Cómo es el tema de sociabilizar Bueno, este plan? compartiendo en redes, ver un par de videos, comenzar a hablar con los vecinos, explicarles lo que tenemos, compartir estos videos en WhatsApp, en TikTok, comentar, poner los hashtags Tillería Presidente, la gran devolución, por ejemplo, nuestro plan de la gran devolución. Nosotros sabemos que el culpable de los últimos 45 años de atraso ha sido la clase política. La gran culpable ha sido la clase política y por eso nuestro reseteo del sistema va a que se vayan todos, toda esa clase política, que solo se queden los honestos. Ahora hemos abierto nuestro canal en la página de tillería.com, en donde la gente podrá mandarnos su currículum. Si es que no tienes palanca y quieres entrar al servicio público y eres honesto, esta es tu oportunidad, porque cuando lleguemos al gobierno se van todos, solo se quedan los honestos. Esta es la oportunidad para las personas que ya están en el sector público y que no han ascendido porque no tienen palanca. Bueno, pues esta vez, si eres eficiente y eres honesto, esta es tu oportunidad de ascender, porque se van todos, solo se quedan los honestos. Y bueno, compartiendo todos estos mensajes, pero además entendiendo que el enemigo es esa clase política, que nosotros vamos a ir a reducir el sueldo de los políticos, vamos a cobrarles inscripción cuando se inscriban en las candidaturas y vamos a cambiar la constitución para que todo esto sea posible. Nosotros queremos, por ejemplo, devolver las empresas públicas a los ecuatorianos. ¿Cómo funcionaría? Tomemos el caso de Petroecuador, por ejemplo. Lo dividimos en 3 partes. Una parte va a ir directamente a los bolsillos de la ciudadanía. Es decir, dividimos esa tercera parte en 18 millones de acciones. Y así puede llegar cualquier ciudadano, dar su número de cédula y llegar al banco y decir, buenas, señorita, yo vengo a retirar mis acciones de Petroecuador. Coge sus acciones, se va a su casa, las guarda en el segundo cajón y se queda todos los años esperando que le lleguen sus dividendos, 70, 80 dólares anuales. Para algunas personas no les resuelve la vida, pero para una familia pobre de 5 miembros, 80 dólares multiplicado por 5, estamos hablando de 400 dólares anuales, que si llegan el 2 de diciembre pueden ser la diferencia entre tener o no tener Navidad. Quizás algunas personas digan, ¿sabe qué? Yo no quiero estas acciones, de una vez se las vendo. Y coge sus 900, 1000 dólares, lo que sea, vende su acción y con eso pues paga la entrada para el carrito que necesitaba o paga la tricimoto para no tener que pagar alquiler. O hace un microemprendimiento o vende, le dice a la esposa que sea la socia de una pequeña fonda y arma el localcito. Pero comenzamos a generar movimiento económico. Personalmente creo que ese dinero está mucho mejor cuidado, mucho más eficiente en los bolsillos de los ecuatorianos que en los bolsillos de los políticos que supuestamente nos dan administrando nuestros recursos naturales. Queremos arrebatarle a los políticos todo lo que nos han quitado. Pero otra parte, porque de nada sirve cambiar el dueño de la empresa si uno no cambia la administración corrupta que hay, por ejemplo, en Petroecuador. Lo que queremos es que otro tercio nosotros se la vendamos a una empresa de tamaño mundial, llámese British Petroleum, Shell, la empresa noruega, una empresa catarí de extracción petrolera. ¿Qué es lo que hacemos con eso? En el momento en que vendemos esa segunda parte, como la estamos vendiendo, nos pagan 20 mil millones de dólares por esas acciones. En el momento, obviamente depende a cuánto esté el petróleo en ese momento de la transacción, pero digamos 20 mil millones de dólares. ¿Qué hacemos con 20 mil millones de dólares en Ecuador?
invertimos en esa infraestructura del primer mundo. Nos alcanzaría no para una, sino para 4 troncales de trenes de alta velocidad. Una que una Quito, Riobamba, Guayaquil en 1 hora 50 minutos, otra que una Manta, Puerto Viejo, Santo Domingo, Quito y Puerto Francisco Orellana, y que pudiésemos convertir ese tramo en un puerto seco, donde, por ejemplo, algunos productos puedan venir, desodorizarse en Manta y llegar hasta Puerto Francisco Orellana para desde ahí abastecer. Hasta Manaus sale rentable abastecerlos por medio de esa ruta. Y con trenes de alta velocidad lo podemos hacer rápidamente. Con trenes de carga fácilmente entran, como le dije, hasta lo equivalente a 600 camiones con un conductor. Esa es la diferencia del negocio. Si es que le sale más caro o le sale más barato. Entonces yo creo que Ecuador está llamado a ser este centro logístico internacional. Otra troncal que una toda la costa ecuatoriana y otro que una toda la sierra ecuatoriana. Principalmente, eventualmente esto se desarrollará y en el momento en que lleguen empresas como Amazon, como Taobao, como eBay, empresas internacionales, nos tendrán como su hub de distribución en toda América Latina. Ahora, lo lamentable de esto, Daniel, es que no son ideas mías, no me estoy inventando el agua tibia. Esto ya ocurre en Hamburgo, por ejemplo. Lo bueno es que hay 3 millones de migrantes ecuatorianos que ven esto día a día. Ya los políticos no le pueden seguir metiendo cuento a la gente, diciéndole que las ideas de Tillería son imposibles. No. Si las familiares de los migrantes, si los ecuatorianos comienzan a llamar a sus familiares en Italia, España, Reino Unido, Francia, Bélgica, Estados Unidos, hasta México, Chile, todos esos países tienen tren. Y no es que tuvieron tren el año pasado. El primer tren en el mundo se inauguró en el año 1825. 1825, aquí en Inglaterra. Eso quiere decir que si nosotros pudiésemos hacer el tren el próximo año, llevaríamos 200 años de retraso. Hay políticos que han vivido toda la vida de la política, que no han migrado y que no ven más allá de sus narices, porque el status quo los defiende. Ellos van a ir a proteger ese sistema que los ha hecho alguien en la vida. Nosotros somos víctimas de este sistema. Ecuador no era así siempre. Mi papá es chileno. Él llegó de Chile a Ecuador hace 45 años porque Ecuador era un país de oportunidades. Ahí llegaban libaneses, colombianos, chinos, chilenos, italianos, porque un ecuatoriano ganaba hasta 8 veces más que un chileno hace 45 años. Lamentablemente, Ecuador ha bajado, Chile ha subido. Hoy Chile es una de las 2 economías más grandes del continente y Ecuador no. En el índice de desarrollo económico, de libertad económica, de 180 países, le voy a decir los 10 últimos, o algunos de los 10 últimos. El último, Corea del Norte. El penúltimo, Venezuela. Antepenúltimo, Cuba. Y de ahí sigue pues, un par de puestos más arriba, Bolivia. Ecuador está entre los 10 últimos. Esto es lo que ha hecho la clase política en Ecuador. Nosotros queremos resetear el sistema, que abracemos las ideas de la libertad y seamos como los países más prósperos del mundo, como Chile hoy por hoy, que está peleándose con Suecia, el número 17, como Canadá, como Reino Unido, como Singapur, que era 3 veces más pobre que Ecuador y ahora es el país más rico del mundo. Esas son las reformas que queremos hacer para que el 74% de ecuatorianos que hoy está pensando en migrar, no migre, no rompa familias. Hagamos las reformas en Ecuador para que el primer mundo y las oportunidades estén en Ecuador. Muchísimas gracias, Luis Felipe, por estar aquí en Área Deportiva 99.3 FM y el programa La Travesía. Un gusto tenerle en este espacio y pues bueno, esperarle para la nominación Muchas este día gracias. viernes Y 29 antes de de noviembre despedirme, y el premio el 1 de diciembre. Muchísimas gracias. sí, muchas gracias. Antes de despedirme, simplemente quería terminar diciéndoles el plan que nosotros tenemos para el deporte. Nosotros queremos abrazar las ideas de la libertad también para el área deportiva. Liberalizar el sector deportivo para que el día de mañana los clubes de fútbol puedan ser empresas privadas, para que pueda venir, así como llegó un inversionista qatari al Manchester City, o que compró el Leicester City, o que han comprado varios clubes del mundo, que pueda venir un inversionista qatarí y diga, bueno, yo quiero comprar Liga de Quito, o yo quiero comprar Aucas, y que lo saquen campeón de la Copa Libertadores, o que quiera comprar Barcelona o MLE, porque tenemos buenos equipos. Simplemente con la inversión privada
pudiesen funcionar mejor. ¿Qué pecado es que nosotros quisiéramos tener jugadores de talla mundial y estar compitiendo como compiten los países europeos, los clubes europeos en el fútbol mundial? Eso es lo que queremos para Ecuador, pero eso solamente se logra abrazando las ideas de la libertad y dejando que el mercado comience a seleccionar a los mejores del mundo. Nuestros compatriotas saben que no tienen que tener miedo en competir. Los migrantes día a día compiten por los trabajos y le ganan a mexicanos, a polacos, a pakistaníes, a indios, a chinos. Y les ganamos. Recuerde que hoy, incluso en el fútbol, el pase más caro aquí en Inglaterra es de un ecuatoriano en el Chelsea. Un abrazo, Muchísimas amigos. gracias. Enrumbémonos y abracemos las ideas de la libertad para que Ecuador esté rumbo al primer mundo. Un abrazo. Muchísimas gracias. Esto fue la travesía del día de hoy y seguimos con más en Área Deportiva 99.3 de FM.